a todos. Vamos a continuar con los ejercicios de la segunda ley de la termodinámica. Eh, Vamos a resolver otros ejercicios, pero ahora más elaborados, donde combinan eh, las máquinas térmicas, bombas de calor, refrigeradores y el ciclo de Carnot. Vamos a hacer uso de todas las fórmulas que ya vimos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que una bomba de calor funciona entre 280 y 320 Kelvin, consume 800 joules de trabajo y se afirma que entrega 8000 joules al interior. Es decir, que es calor caliente, no es calor frío. Nos dice calcular, inciso A, el COP real de la máquina, que es el coeficiente de desempeño, el COP máximo teórico de Carnot, inciso C, determinar si el dispositivo viola la segunda ley de la termodinámica. Ok, entonces vamos a extraer primero los datos que tenemos del ejercicio. Tenemos temperatura, dos temperaturas en Kelvin. Lo vamos a abreviar así como temperatura fría, igual a 280 Kelvin. Temperatura caliente, 320 Kelvin. El trabajo equivale a 800 joules. Y el calor Q caliente es igual a 8000 joules. Para el inciso A, nos pide calcular el COP real de la máquina, que no es más que el valor del coeficiente de desempeño. Sin embargo, no tenemos el calor frío, perdón, el calor caliente, pero ojo aquí, nos dice el COP real y el COP de la máquina, el máximo teórico con el ciclo de Carnot. Entonces, de las fórmulas que tenemos que para una bomba de calor es QC sobre trabajo. Ese es el COP real. Entonces vamos a tener QC que vale 8000 sobre el trabajo que son 800 joules. Cancelando esto nos da igual a 10. Vamos a corroborar. 8000 entre 800. Eso nos da un COP de 10. Ya tenemos el inciso A. El inciso B nos dice que calculemos el COP teórico de Carnot. Para eso vamos a hacer uso de la fórmula de Carnot. Es decir, vamos a poder calcular el COP máximo a través de las temperaturas. Para eso vamos a hacer uso de esta ecuación. El, el COP máximo va a ser igual a temperatura caliente entre la diferencia de temperatura caliente menos temperatura fría. Y eso nos va a dar un COP teórico, que es el COP máximo que puede entregar la bomba de calor. Sustituyendo los datos, tenemos que la temperatura caliente es de 320 Kelvin, dividido entre 320 menos 280 que ya tenemos aquí. Eso será entonces 320 entre la diferencia de 320 menos 280 Kelvin. Y esto nos da un COP de 8. ¿Qué significa este valor? Que el coeficiente de desempeño máximo que puede entregar la bomba de calor es de 8.
Sin embargo, debido a las condiciones que nos dicen que entrega 8000 joules de calor al interior, estaría produciendo un COP real de 10. Para el inciso C, nos dice determinar si el dispositivo viola la segunda ley. De acuerdo a estos datos, para el inciso C, tenemos que el COP real es mayor que el COP máximo o teórico. 10 es mayor que 8. Es decir, teóricamente el coeficiente máximo que pudiera desempeñar esa máquina es de 8. Sin embargo, aquí nos dice que, de acuerdo a sus condiciones, estaría realizando un coeficiente de desempeño de 10, lo cual es imposible, porque no puede ser mayor al valor, al COP máximo que nos da la fórmula de Carnot. Por lo tanto, este dispositivo está violando esa segunda ley de la termodinámica. Esto no es posible y viola la segunda ley de la termodinámica. Ok, ya tenemos entonces un primer ejercicio. Vamos a hacer uno más. Aquí tenemos otro caso de una máquina térmica que nos dice que opera con una temperatura de 600 Kelvin y un lado frío de 300 Kelvin. En cada ciclo absorbe 1200 joules de calor del foco caliente y nos piden calcular la eficiencia máxima posible. En este caso, a ver, vamos a extraer los datos primero. ¿Qué datos tenemos? Tenemos temperatura caliente, que es de 600 Kelvin. Temperatura fría, que es de 300 Kelvin. Tenemos un Q caliente de 1200 joules. Muy bien, entonces el primer inciso nos dice que calculemos la eficiencia máxima posible. Entonces vamos a calcular, hay varias fórmulas. Una de ellas es a través del calor frío y el trabajo, o el calor caliente y el trabajo. Sin embargo, no tenemos esos datos, no tenemos trabajo. Vamos a emplear la ecuación de Carnot del rendimiento máximo, que equivale a 1 menos, a través de las temperaturas, temperatura fría entre temperatura caliente. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Esto es igual a 1 menos la temperatura fría, que es 300 sobre 600. Y eso equivale a 1 menos 300 sobre 600. Eso equivale a 0.5. 0.5 o bien la eficiencia máxima es del 50%, que es lo que nos solicita el inciso A. Después tenemos otro cuestionamiento que nos dice el inciso B. Inciso B
nos pide calcular el trabajo que puede realizar. Para eso vamos a ocupar la fórmula, ahora sí, la fórmula de eficiencia. Tenemos una ecuación de eficiencia que relaciona el Q caliente sobre el trabajo de las máquinas térmicas. Como queremos saber el trabajo, despejamos de la fórmula. Trabajo va a ser igual a rendimiento por Q caliente. 0.5 que multiplica a Q caliente, que es de 1200 joules. Y esto es igual con 600. 600 joules de trabajo. Si hacemos la cuenta, es la mitad de 1200. 0.5 por 1200 equivale a 600 joules. Ahora bien, después nos dice que calculemos el calor rechazado en el foco frío. ¿Qué significa ese calor rechazado? Pues es el calor frío. Tenemos de la primera ley de la termodinámica que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Tenemos que Q frío más trabajo es igual a Q caliente. Esto es de Esto es de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice que este es lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, si ya tenemos ese dato, ya tenemos el valor de QC, ya lo tenemos, el valor de W también. Por lo tanto, el calor frío va a ser igual a QC menos W. Será igual a 1200 menos 600. Por lo tanto, esto será igual con 600 joules también. Y listo, ya tenemos la solución a este ejercicio, que es una máquina térmica. El ejercicio anterior era una bomba de calor. Sin embargo, en ese ejercicio aplicamos también la ley de Carnot para poder utilizar el teórico a través de las temperaturas. En este ocupamos máquina térmica combinado con la primera ley de la termodinámica. Y tenemos un ejercicio más. ¿Dónde está? Se quedó del otro lado. Vamos a ponerlo arriba. Bien, este es un ejercicio que nos combina la parte de refrigeración y el ciclo de Carnot o la ecuación de Carnot.
Nos dice, un motor térmico de Carnot opera entre 700 y 300 Kelvin. El motor absorbe 2100 joules de calor y todo el trabajo producido se utiliza para accionar un refrigerador que extrae calor de un espacio a 260 Kelvin y lo expulsa a 300 Kelvin. Aquí ojo porque hay dos pares de temperaturas. Primero es un motor, el cual va a generar un trabajo, nos dice. Ok, el motor absorbe calor y produce un trabajo, pero ese trabajo se utiliza para accionar un refrigerador. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a calcular primero. Dice el trabajo producido por el motor. Vamos a ocupar los primeros datos. Vamos a extraer esos datos. Se me apaga la... Ok, ya está. Los datos que tenemos nos dice primero temperatura caliente. Temperatura caliente. Vamos a dividirlo primero en datos de... Este es para el motor. Temperatura caliente. 700 Kelvin. Temperatura fría. 300 Kelvin. Y dice absorbe 2100 de calor. Entonces esto es QC. 2100. Pero esto son datos del motor. Los datos del refrigerador lo vamos a poner a un ladito. Tenemos temperatura fría, temperatura caliente, perdón. Primero tenemos temperatura fría. $260 Kelvin. Temperatura caliente. 300 Kelvin. Y nada más. Esto es del refrigerador. Vamos por partes. Primero nos dice, calcule el trabajo producido por el motor. Ok. Con estos datos tengo QC. El trabajo, la única forma de calcularlo es a través de la ecuación de rendimiento, donde rendimiento es igual a QC sobre W, de tal forma que W va a ser igual a el rendimiento por QC. Pero no tengo el rendimiento. El rendimiento lo puedo obtener a través de Carnot, que es 1, perdón, no es cierto, es temperatura caliente sobre, no, si es la unidad, me parece. A ver, vamos a retomar la ecuación, la usamos hace un momento. Si es 1 menos temperatura fría entre temperatura caliente. Si es la unidad. Uno menos temperatura fría entre temperatura caliente. 1 menos temperatura fría, que son 300 para el motor,
y 700. Esto es igual con 1 menos 300 sobre 700. Eso nos da un valor de 0.57. Por lo tanto, ya puedo calcular el trabajo. Va a ser igual a 0.571 por el calor de 2100. Por 2100. Y esto nos da un trabajo de 1200 joules. Ahora bien, nos dice que ese trabajo es utilizado ahora para accionar un refrigerador que extrae calor. Para el inciso B, nos piden calcular el COP máximo del refrigerador. Ahora ya tenemos que W vale 1200. Ok, para calcular el COP lo vamos a hacer a través de la ley de Carnot. Para el inciso B. Inciso B nos pide el COP de refrigeración, que va a ser, como no podemos calcularlo con el Q frío, que de hecho es lo que nos están pidiendo, calcular para el inciso C. Bueno, el inciso C nos pide el calor frío, el inciso B nos pide el COP máximo. No lo podemos calcular a través de Q caliente y trabajo, porque no se corresponde ese Q caliente al refrigerador. Es el motor térmico. Entonces, tenemos que es, para el COP, va a ser temperatura fría entre temperatura caliente menos temperatura fría. El coeficiente de desempeño será entonces, y ojo aquí, ¿qué datos vamos a ocupar? No vamos a ocupar 700 y 300, vamos a ocupar 260 y 300. 300 menos 260. Eso nos da un valor de 260 entre 300 menos 260. Eso nos da un COP de 6.5. Coeficiente de desempeño de 6.5. Y finalmente el inciso C, lo que nos pide calcular es Q frío. Ese Q frío lo vamos a obtener a través de la ecuación de... No es cierto, lo que nos están pidiendo es Q caliente. ¿Dónde está el borrador? Pero es Q caliente de el refrigerador, no del del motor, porque el motor tiene 2100. Entonces, Q caliente, pero para que podamos sacar Q caliente, ¿cómo lo vamos a obtener? Nuevamente aplicando la primera ley de la termodinámica, sabemos que
Q frío más W es igual a Q caliente. Ya tengo W, porque ya lo obtuve anteriormente en el inciso A. Ese es el trabajo de 1200. Que es el que se utiliza para accionar el refrigerador. Ok. Necesito calcular Q frío. Ya tengo Q caliente. Perdón, necesito calcular primero Q frío para poder calcular Q caliente. ¿Cómo calculo Q frío? Pues a través de la fórmula de coeficiente de desempeño. Recuerden que el coeficiente de desempeño de refrigeración es equivalente a Q frío. En el caso del refrigerador es Q frío sobre trabajo. Anteriormente usamos Q caliente sobre trabajo, pero era una bomba de calor. Ahorita estamos trabajando con un refrigerador, por lo tanto será Q frío sobre W. De tal forma que esto nos va a llevar a calcular Q frío. Q frío va a ser igual a coeficiente de desempeño por W. Q frío va a ser entonces 6.5 por W, que vale 1200. Y eso es equivalente a 6.5 por 1200. 7800 joules. Con esos datos, yo ya puedo obtener Q caliente, que es igual a Q frío, que vale 7800 más el trabajo realizado de 1200. 7800 más 1200. Y eso nos da un Q caliente de 9000 joules. Y listo. Ya tenemos entonces la cantidad de calor que se extrae del espacio frío. Bien, entonces todos estos ejercicios son combinaciones de máquinas térmicas, máquinas de Carnot, coeficiente de desempeño y de refrigeración y de bombas de calor. Listo. Entonces, con esto ya tenemos cubierto el tema de la segunda ley de la termodinámica. Les voy a dejar el video en el Classroom. Cualquier duda, pues me comentan y lo vemos en clase. Hasta luego.